hermanos, amigos de organizaciones que trabajan en República Dominicana, en Centroamérica, en México, en Sudamérica. Incluso nos unen a nosotros personas desde Canadá, desde Estados Unidos. Les agradecemos a todos por estar acá. Es realmente un gusto esta mañana poder estar acá. Este panel surge a partir de la crisis que provoca la pandemia de COVID-19 causada por el nuevo coronavirus y el impacto que esto está teniendo en los adultos mayores. Surge entonces la posibilidad y la necesidad de esta iniciativa. Este panel también se lleva a cabo porque afortunadamente Shower Service CWS en buena hora estableció una alianza con Help Age International. Help Age es la organización especializada a nivel mundial que trabaja en la defensa de los derechos y la atención a personas adultas mayores en diversas áreas como acceso a salud, protección social, ayuda humanitaria en desastres, etc. Y CWS ha invitado a sus organizaciones que trabajan en toda la región de América a participar en este panel el día de hoy. Nuestros panelistas esta mañana son Rosy Pereira, ella es dominicana, ella es médica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, geriatra de la Universidad de Londres, ha sido directora de entidades públicas y privadas, líder en distintas ONGs en atención de adultos mayores. Actualmente es presidente del Instituto del Abuelo y a la vez de la Red Vigente República Dominicana. María Lucía Zamudio, ella es colombiana, médica geriatra de la Universidad Javeriana de Bogotá, profesora universitaria. Como médica es especialista en cuidados paliativos y además profesora de biodanza. Y Emilio Espín, él es salvadoreño, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Cordes del Salvador, miembro de la Mesa de Personas Adultas Mayores de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos del Salvador y coeditor del libro Descartados acerca de los adultos mayores y que ha levantado una serie de iniciativas en relación a la protección de los adultos mayores allá en la República del Salvador. El panel inicia con las presentaciones de los panelistas. Tenemos un tiempo breve. Ellos ya saben el tiempo con el que cuentan. Luego tendremos un tiempo para preguntas, las cuales ustedes, los que están participando de otros países, pueden irnos enviando a través del chat. Vamos a pedirles que por favor tengan apagado su micrófono y en el momento de las preguntas, algunos de ustedes podrán hacer preguntas de viva voz. Les pedimos a todos, por favor, ser muy breves, muy directos y decir a quién va dirigida la pregunta, a quién de los panelistas va dirigida la pregunta. Luego los panelistas podrán contestar a sus preguntas también en otro tiempo breve y tendremos un momento final para el cierre de este panel. Esperamos que todos ustedes puedan llevar consigo ideas y algunos momentos de reflexión que puedan servirles en su trabajo. Sin más, yo dejo la palabra a nuestros panelistas esta mañana. Rosy, por favor. Muy buenos días, amigos. Esperamos nosotros que esto les llegue a todos y que sea de alguna manera de ayuda para nuestra región latinoamericana, fundamentalmente. La parte que me toca a mí es enfocar lo que es el virus, cómo penetra, cómo se reproduce, cómo se transmite y cuál es la sintomatología que puede causar. Y muy específicamente, el daño que hace a esa población adulta mayor, que es la población con la que nosotros fundamentalmente trabajamos. Miren, yo no voy a entrar de cómo se transmitió desde animal a humano, porque en Latinoamérica nosotros han sido importados los casos. Así hemos comenzado nosotros, con casos importados. En República Dominicana, un italiano vino y fue el primer caso en República Dominicana, y de ahí comenzó la historia. Cuando el virus penetra a la célula de un individuo, a través, naturalmente, de un contagio directo por las micropartículas que nosotros producimos al hablar, al estornudar o al toser, o cuando nosotros tocamos una superficie contaminada y llevamos nuestras manos a ojos, nariz o boca, porque el virus se transmite a través de las mucosas. Cuando ese virus nos penetra, durante el periodo de incubación, ¿qué hace él? Penetra la célula, se hace dueño
de la síntesis de las células a través del ARN y comienza a hacer que el organismo reproduzca el virus. Millones y millones y millones y millones de virus. Cuando esa célula se sobrecarga, imagínense ustedes que nosotros estamos llenando un balón de agua, cuando ya no puede más, explota, y naturalmente al explotar ese virus va y contagia todas las células aledañas. ¿Dónde va fundamentalmente? A nuestro tracto respiratorio. Ahí es donde va a las células del pulmón, es donde él va fundamentalmente. Una vez nosotros aceptamos esa célula o somos contaminados con la célula, tenemos un periodo de incubación que es donde está sucediendo lo que les expliqué. Este va de 2 a 14 días, pero hay casos donde hay personas que han incubado el virus por 24 días, hasta 24 días. Imagínense ustedes, durante ese periodo de incubación, sin tener ningún síntoma nosotros podemos estar contagiando personas alrededor. Y por eso se habla mucho de que el virus, la transmisión del virus se hace de manera exponencial. Si yo estuve en contacto con un X número de personas y contagié o infecté 6, esos 6, con todo el que yo he estado en contacto, los puede infectar. Por eso es que se hace de manera exponencial y por eso es que vemos que reportan los países, hoy encontramos X cantidad de infectados y mañana encontramos 100 más. Y así sucesivamente, es de manera exponencial. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Cómo se presenta la enfermedad? Una vez infectado y pasado el periodo de incubación, comienza la sintomatología, que puede ser muy leve, sobre todo en personas un poquito más jóvenes es más leve. Malestar general, una gripe cualquiera, se puede pasar así. Pero si usted desarrolla temperatura por encima de 38 grados, una tos seca, una sensación de opresión en el pecho, ya usted tiene que pensar que tiene que salir a buscar ayuda. Muchas veces se puede producir el síndrome de distrés respiratorio, que es cuando el individuo de súbito aparece una dificultad respiratoria que él no puede. Y ustedes han visto, inclusive han subido a las redes sociales muchísimas cosas mostrando esta dificultad donde el tórax todavía se mueve, pero llega un momento donde este virus no solamente que produce líquido en el pulmón, sino que se fibrosa, pone el pulmón duro y este no se puede expandir y por eso la gran dificultad respiratoria. ¿Qué ha pasado con este virus? En sentido, ¿por qué se ha convertido en pandemia? Es un virus nuevo, de la familia SARS, pero es un virus nuevo. Imagínense ustedes que nosotros estemos en un sitio esperando un enemigo que no conocemos. Si nosotros no conocemos el enemigo, no sabemos con qué armas tiene, con qué armas viene y con qué armas lo vamos a enfrentar. Entonces eso significa que al ser un virus nuevo, no tenemos cómo atacarlo, no tenemos cómo combatirlo, no sabemos de dónde viene y ahí el organismo humano entra en ese conflicto. ¿Dónde está? Recuérdense que nosotros tenemos un sistema de defensa y este virus ataca fundamentalmente cuando ese sistema de defensa, cuando nuestra inmunidad está baja. Por eso se ve con mucho más frecuencia en personas mayores. Nos ataca más a las personas mayores, porque el sistema inmunológico del adulto mayor no responde de la misma manera que un adulto joven. Fíjese que un adulto mayor puede tener una neumonía y no se presenta con fiebre. Los virus tampoco son como las bacterias que nos producen un aumento de los policías glóbulos blancos. No, en una virosis hay una leucopenia. Las defensas están bajitas. Nosotros vamos a tener un número de glóbulos blancos muy bajos. O sea que si usted hace un hemograma, no va a encontrar nada, una leucopenia. Y usted sospecha que es un proceso viral. Pero nosotros no hemos podido
responder a eso. El adulto mayor se le hace más difícil porque es una persona que tiene un sistema inmunológico deprimido. Y lo mismo va a suceder con aquellas personas que tienen comorbilidades. Eso quiere decir otras enfermedades que también producen una disminución de su respuesta inmunológica. Los pacientes que tienen problemas cardiovasculares, los pacientes que tienen problemas ventilatorios crónicos, los pacientes que tienen diabetes, esos son personas que pueden tener su sistema inmunológico también deprimido y por consiguiente, pues el virus los ataca más rápidamente. ¿Cómo podemos nosotros prever las infecciones? Como dijimos en principio, ¿cómo? Usted le llega el virus por una tos, un estornudo, el habla. Usted, para poder llevar esa partícula pequeña al individuo, usted tiene que estar cerca. Entonces, ¿cómo le decimos nosotros? Por eso es que se ha hablado tanto del distanciamiento social. Nosotros tenemos que alejarnos. Es 1 metro, 1,5 metros. No tiene que ser más de ahí porque en realidad la partícula del virus, o sea, el virus es un poquito pesado y cae. O sea, el droplet cae al suelo. Y esa es otra vía. Recuérdense, y cae en superficies y permanece en superficies. Cristales, metales, por varios días. Entonces, si nosotros vamos, por eso todo lo que sea superficies o cercanía con personas tenemos que tenerle, pero pavor. Las manos, ¿por qué nosotros decimos las manos tienen que lavarle? Porque si nosotros estamos sin saber, esa persona no sabe que tiene el virus, estamos cerca de ellos, comenzamos, nos cae un droplet de eso en nuestras manos y nosotros nos la llevamos a la cara, entonces ahí nosotros nos estamos contagiando. Por eso nosotros decimos, si estamos cerca de una persona, cual que sea, inmediatamente lávese cara, manos y brazos para evitar que eso le vaya a llegar a usted. Si usted va a ascensores, puertas, todo lo que usted tenga que tocar, desafortunadamente las manitas limpia, como nosotros le decimos aquí, la gente eso ha desaparecido del mercado. Nosotros estamos a expensa o del alcohol, que tiene que ser no menos de 60 grados para usted poder eliminar ese virus, alcohol o sencillamente agua y jabón. Agua y jabón, que eso nos va a matar el virus. Ustedes dicen, bueno, el virus se muere, no sobrevive por encima de los 27 grados de temperatura. Eso puede suceder a nosotros, por eso se dice que los carros, el que tenga un vehículo que lo deje en el sol, que con el sol el carro cerrado y el carro cerrado y expuesto al sol, el virus va a matarse. O sea que nosotros no tenemos que tener el temor de que si nos ingresamos a un vehículo vaya a ser así. Pero el distanciamiento social es fundamental. ¿Qué ha pasado en los países nuestros? 2 cosas. Número 1, que hay mucho hacinamiento en nuestros países, desafortunadamente. Hay muchos bolsones de miseria en Latinoamérica. Y esos, cuando ese virus penetra ahí, imagínense ustedes cómo se reproduce, cómo se propaga el virus. Y nosotros no hemos podido entender. Yo soy de República Dominicana. Ahora mismo nosotros tenemos la tasa más alta de mortalidad de toda Latinoamérica. Y es porque nuestra población no ha querido o no ha podido o no ha sabido comprender que los toques de queda, el quédese en su casa, son fundamentales para el mantenimiento de la vida, no solamente de ellos, sino de sus familiares, de la gente cercana y de la gente no cercana también, porque van a los supermercados, van a los mercados. Todavía nosotros tenemos mercados que están abiertos. Y ustedes me dirán, ¿pero por qué deberíamos cerrarla? Tenemos que pensar cómo nosotros vamos a compensar a esa gente que va al mercado y vende para poder vivir. Nosotros tenemos y en Latinoamérica existe mucho eso, una tasa de informalidad grande en los ingresos de las personas. Y como estamos con tasas de informalidad muy grandes, el individuo
no se va a dejar morir, va a salir a la calle a buscar su comida. Si nuestros gobiernos no se ponen a pensar cómo nosotros le podemos asegurar la alimentación de esa gente, de los chiriperos, de los que salen a la calle a buscársela, de los motoconcheros, de toda la gente que tiene necesariamente que salir para buscar sobrevivir con las necesidades básicas, nosotros no vamos a poder detener este virus. Miren lo que está pasando. Nosotros ahora mismo tenemos Brasil, Argentina, el Ecuador. ¿Qué está sucediendo en Guayaquil? Que es una cosa que nos preocupa a todos, porque déjenme decirle, este es un virus que no discrimina a nadie. Pobres, ricos, blancos, negros, todos estamos a expensas y con la probabilidad de nosotros contraer este virus. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer? Nos dicen, quedémonos en casa. Sí, quedémonos en casa, el lugar probablemente más seguro. Si tenemos que salir a la calle, se ha dicho mucho de que utilicemos guantes y mascarillas. En un momento, la Organización Mundial de la Salud nos dijo a nosotros que debíamos ponernos mascarillas si teníamos un proceso gripal o si estábamos infectados. Pero ya se ha demostrado que aún estando sin el proceso gripal y sin estar infectados, nosotros debemos ponernos la mascarilla si salimos a la calle y si la encontramos. Porque déjeme decirle que estamos teniendo dificultades para encontrar las mascarillas. No sé, en los países que nos rodean y con los que estamos en contacto en estos momentos, pero está siendo difícil conseguir las mascarillas. Muchas empresas, y agradecemos muchísimo eso, se han puesto a tratar de ver cómo construyen mascarillas para poderlas vender a un precio accesible también para la gran población. Porque China dijo que en Italia, que ya fue suplantada por los Estados Unidos por la cantidad de enfermos, contagiados y muertos, pero en Italia se propagó mucho porque ellos encontraron, cuando los chinos fueron a Italia a tratar de llevar ayuda, se encontraron que muy poca gente usaba mascarillas en la calle, andaban en la calle. Entonces nosotros tenemos que tratar nosotros también de utilizar las mascarillas como medida preventiva. Sabemos que no existe una vacuna todavía. Recordemos que para nosotros tener una vacuna, nosotros tendremos que esperar un promedio 9 meses y un año. Si aparece una vacuna que comenzó desde ya, eso la estaban preparando desde antes, porque nosotros tenemos que primero probar en animales y después en humanos, porque hay muchas vacunas que producen efectos colaterales y que pueden ser hasta letales. Entonces nosotros todavía tenemos que estar en la etapa de contención de la propagación del virus para nosotros, porque sabemos que no tenemos una vacuna. No tenemos tampoco un medicamento específico. Se ha hablado naturalmente que hay opciones. Los franceses dicen que sí, que nosotros utilizando inmunosupresores, de los que se han utilizado para las cosas, para la gente de VIH y SIDA, lo que se utilizan también para las personas que tienen artritis reumatoidea. Diversos medicamentos están siendo probados, pero para nosotros utilizarlos de manera global, tenemos que estar con tratamientos basados en evidencia, que nosotros sepamos que el dinero que vamos a invertir es un dinero que va a ser positivo para el individuo. Hay otra cosa que está sucediendo en los países nuestros, las pruebas. Si nosotros sabemos que esta persona estuvo en un sitio donde había una persona contagiada y primero no se ponen en cuarentena, los 14 días, promedio, 14 días en cuarentena, para ver si le aparecen signos de la enfermedad. Pero nosotros puede no aparecer, puede ser asintomático y esa persona tener el virus. Si no se le hace la prueba, ¿cómo vamos nosotros a saber cuántas personas vamos a tener alrededor transmitiendo este virus? Entonces eso nos está pasando a nosotros, en los Estados Unidos. ¿Por qué hay tantos casos? No se hicieron, los gobiernos, muchos gobiernos, inclusive países latinoamericanos, podemos decir de Brasil, podemos decir de México,
que consideran que no, que la gente debe seguir su vida prácticamente normal, que no hay necesidad, no podemos parar la economía. Pero sin embargo, miren lo que está sucediendo, señores. Nosotros tenemos que de verdad pensar qué vamos a hacer. Los gobiernos nuestros deben aumentar la cantidad de pruebas que se dan y darle seguimiento a cada uno de los contactos de los pacientes que han sido identificados con el virus y responder a la llamada de esa gente cuando tengan sintomatología, que muchas veces no lo hacemos a tiempo y cuando venimos a hacerlo ya es muy tarde. Muchas gracias, Rosy, por tu presentación. Vamos ahora a proceder a darle la palabra a María Lucía. Por favor, María Lucía, puedes proceder con tu presentación. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar acá con ustedes compartiendo este espacio que es tan importante. En los siguientes minutos les voy a hablar brevemente de, ya teniendo claro el panorama que hizo la doctora Rosy sobre qué es el virus y cómo se contagia, yo voy a pasar a hablar brevemente y a darles 6 recomendaciones puntuales de cómo cuidar a las personas mayores en este contexto. Para empezar, quiero poner de manifiesto que aunque si bien esto es muy grave, es una situación con todo lo expuesto por la doctora Rosy y hay que tenerlo en cuenta, esto tiene 2 formas de abordarse. Uno, como una tragedia o como una situación de crisis muy importante, que no lo estoy negando que lo es, y por eso hay que tener en cuenta pues todas las recomendaciones especialmente emitidas en cada país, porque a diferencia de lo que comentaba Rosy, que está sucediendo en varios países o especialmente en República Dominicana, acá en Colombia epidemiológicamente ya estamos en la fase de mitigación. Toda pandemia tiene 3 fases. La primera es la de planeación, es decir, cuando en otros países está ocurriendo el virus, pues los países en los que no han ocurrido, el Ministerio de Salud debe entrar en un proceso de planear cómo abordar la crisis. Otra de contención, que es cuando ya llega el virus al país y ya hay una infección, pero siempre son contagios de otras partes. Y la fase de mitigación, que es cuando ya entre personas del mismo país se empiezan a contagiar unos a otros, que es el momento en que estamos acá en Colombia, ¿cierto? Ya estamos en fase de mitigación, ya entre colombianos que no han tenido nunca un contacto con un exterior, ya nos estamos contaminando. Entonces, lo que quiero compartir con ustedes es que considero que esta es una oportunidad para poner de manifiesto algo que debería ser innato y debería ocurrir naturalmente en todos los ciudadanos, en todas las personas en la humanidad, y es el cuidado de unos y de otros. La diferencia que hay con respecto al cuidado que debemos tener unos con otros toda la vida es que tenemos que empezar a cuidar a distancia. ¿Por qué tenemos que cuidar a distancia? Porque hay un aislamiento obligatorio o un distanciamiento social que nos obliga a imponerlo o a llevarlo teniendo en cuenta la forma de propagación del virus que ya fue previamente explicada, ¿cierto? Entonces, para resumir, y esto genera pues mayor aislamiento, esto genera mayor depresión, genera mucha ansiedad y mucha preocupación el tener que dejar a una persona mayor sola o tener que aislarla de alguna manera para el cuidado. Por ejemplo, acá en Colombia, desde el 3 de marzo se decretó a nivel nacional el aislamiento o el distanciamiento social obligatorio para personas de 70 años y más desde esa fecha hasta finales de mayo. Sin embargo, el 6 de marzo se decidió hacer una emergencia social de salud y económica, y entonces ya todo el país estamos en aislamiento obligatorio por ahora hasta el 6 de marzo, hasta el 6 de abril, hasta el 13 de abril, ¿vale? Entonces, lo que quiero compartir con ustedes ahorita son 6 recomendaciones básicas que considero que son esenciales para digamos, abordar esta crisis, esta situación
situación, pero abordarla desde la calma, desde la confianza y desde la esperanza, y especialmente desde la responsabilidad, acatando pues las recomendaciones que den el Ministerio de Salud de cada uno de sus países. Lo primero que se recomienda para cuidar desde lejos, y esta es una checklist que les voy a compartir que tiene 6 puntos, es identificar cuáles son las necesidades de la persona mayor a la cual ustedes tienen que cuidar. ¿Y qué necesidades hay que identificar? Hay que identificar cuál es el estado de salud de la persona. Recordemos que los adultos mayores son una población súper heterogénea que se podría organizar mentalmente como en 3 categorías. Soy una enemiga de clasificar a nadie, pero ayuda mentalmente a organizarse. Entonces hay personas mayores vigorosas o saludables. Ese es el primer grupo. Hay personas mayores frágiles, es un término médico que usamos nosotros en geriatría, que se refiere a que las personas mayores son más vulnerables, ya lo explicaba de alguna manera Rosy, por todo su proceso de inmunosenescencia, es decir, envejecimiento del sistema inmune, a no poder reaccionar igual que una persona joven ante una situación específica. Y hay un tercer grupo que son los pacientes que son las personas mayores, no pacientes, que son dependientes. Y ese grado de dependencia puede ir desde un grado de dependencia leve, es decir, que la persona necesita ayuda para ir al supermercado y comprar cosas, para manejar su dinero, para salir a visitar a los amigos, para salir a hacer su práctica religiosa, o ya más severa, que son pacientes que ya necesitan apoyo y ayuda para hacer las actividades básicas cotidianas, que son cuáles: bañarse, vestirse, preparar sus alimentos, comer, deambular o moverse por la casa, ya no tienen capacidad de control de esfínteres. Entonces, dependiendo del grado de dependencia, el cuidado va a poder ser más desde lejos o menos desde lejos. ¿A qué me refiero? Las personas mayores que son vigorosas es probable que se puedan quedar viviendo solas y necesiten un acompañamiento si están bien vigorosas y necesiten un acompañamiento de que alguien vaya y les lleve los alimentos o los asista en eso, pero pueden vivir más horas. Pero ya las personas frágiles y dependientes, seguramente el cuidado a distancia va a estar más dado por las medidas de precaución que hay que tener en cuenta y que tiene que tener en cuenta el cuidador para no ser una fuente de contagio para la persona que está cuidando. ¿Qué otra necesidad hay que identificar? Entonces ya hablamos del estado de salud. Ahora vamos a hablar del estado cognitivo. ¿Qué tan lúcida está la persona que se va a cuidar? Eso es muy importante para tener en cuenta cómo le vamos a explicar la situación. La otra necesidad que tenemos que detectar es cómo está emocionalmente esa persona previo a todo este contexto de la pandemia. La otra necesidad que necesitamos identificar es cuál es el estado funcional de la persona, que ya se nos ha explicado. Puede ser una persona que se pueda llevar en el día a día por sí solo, o que tenga un grado de dependencia variable, que puede ser leve, puede ser moderado, puede ser severo o puede ser totalmente dependiente. Y por último, lo que hay que detectar es cuál es la red de apoyo de la persona mayor. ¿Con quién cuenta esa persona para ser acompañado y cuidado? Obviamente nos podríamos extender muchísimo porque, claro, hay diferentes contextos en los que puede estar el adulto mayor, que son en casa, viviendo en comunidad, viviendo en una institución social o en una institución geriátrica, y cada uno de esos tendría una particularidad diferente que por cuestión de tiempo pues no lo podemos abordar en este momento. La segunda recomendación que puedo compartir con ustedes es la importancia de garantizar que la persona comprenda la situación actual por la que estamos pasando, para que de esta manera tenga información clara y precisa que le permita comprender por qué hay todas estas medidas revolucionarias que están cambiando la rutina de la persona mayor. Es decir, tenemos que tener en cuenta el estado, las necesidades
establecidas anteriormente en cuanto a cuál es el estado de lucidez y cuál es el estado emocional para poder tener la capacidad de transmitir la información de una forma serena, tranquila y adecuada. ¿A qué me refiero? No es lo mismo hablar con una persona con un Alzheimer en etapa avanzada, una persona con un Alzheimer en etapa leve, o una persona con un deterioro cognitivo leve, o una persona mayor que sea vigorosa y esté saludable. Eso es muy importante tenerlo en cuenta y transmitir la información de una manera tranquila y pausada, con serenidad y con esperanza. Y sobre todo utilizando fuentes confiables y no pasando información de redes sociales que, aunque en este momento son una muy buena cosa que nos une, también en exceso el uso de las redes sociales y de estar viendo noticias permanentemente se puede volver algo contraproducente y algo que juega en nuestra contra en vez de nuestro favor. La tercera recomendación que quiero compartir con ustedes es que se aseguren de que las personas cuidadoras y las personas que están siendo cuidadas tengan unas medidas de higiene básicas de acuerdo a las recomendaciones de cada país. Digamos que hay unas globales que da la OMS, pero obviamente hay que adaptar las medidas con respecto, por ejemplo, a los tapabocas, al lavado de manos, de acuerdo a cada país. Les comparto lo que pasa acá en Colombia. Acá en Colombia, por ser un país, digamos que de recursos, de ingresos medios, nuestro sistema de salud no está en capacidad de atender una crisis grande y acá en Colombia nos estamos preparando, el Ministerio de Salud se está preparando desde diciembre y tenemos recursos escasos en el sentido de no contar con los ventiladores suficientes para manejar las personas que entren en dificultad respiratoria y que necesiten una unidad de cuidado intensivo, y los insumos también pues son escasos, y aunque también se está pasando lo mismo que en Santo Domingo, en el sentido que muchas empresas están generando la producción de tapabocas, la recomendación que da el ministerio en mi país es que los tapabocas se utilicen realmente cuando haya digamos, síntomas respiratorios y que no se salga a la calle usando tapabocas, porque hay que utilizar, y sobre todo las mascarillas N95, que son las propias para el servicio, pues para los profesionales de la salud, porque si no, si se escasean los recursos y no hay en las clínicas y en los hospitales recursos, pues nosotros los profesionales de la salud somos los principales contagiadores de. Y la otra cosa que me parece importante y pertinente aclarar es entender que el tapabocas no evita el contagio. El tapabocas, muchos estudios lo han demostrado, se utiliza para evitar que uno se toque las manos, porque si ustedes ven, uno automáticamente se está tocando las manos permanentemente, y por eso acá en mi país lo que se dice es que la mejor medida es el lavado de manos. El lavado de manos estricto y con jabón y agua, porque el jabón rompe la capa lipídica del virus ARN y eso hace que el virus muera y no se reproduzca. Lo otro importante, y que también está relacionado con lo mismo del tapabocas o no del tapabocas, es el distanciamiento social, ya explicado previamente, y consultar al médico si se presentan algunos de los signos de alarma para COVID, que ya fueron mencionados por la doctora Rossi, pero también quiero recordarles que los adultos mayores tienen una forma atípica de presentación de las enfermedades, ¿cierto? Entonces hay que estar atento a eso, y principalmente a un síntoma que es la forma más frecuente como los adultos mayores manifiestan una enfermedad, que es con el delirium o el cuadro confusional agudo, que consiste en que una persona de una manera súbita cambia su estado de conciencia, fluctúa su estado de conciencia, se torna más somnoliento o se puede tornar más agitado y decir cosas incoherentes. Este es un signo de alarma importante porque puede que el adulto mayor no haga fiebre, no tenga dificultad respiratoria y es un signo de alarma. La cuarta recomendación que quiero hacerles es que se aseguren que las personas que están cuidando tengan los medicamentos necesarios y asistan a los controles médicos presenciales si es indispensable. ¿Por qué? Porque toda esta pandemia está olvidando a los adultos mayores que tienen una enfermedad crónica
¿sí? Porque todos los sistemas de salud se están volcando en atender pues todo lo relacionado con la pandemia, pero no podemos olvidar que la población adulta mayor cada vez aumenta más en el mundo, los porcentajes son importantes y estas personas pues ya tienen más enfermedades crónicas que hay que mantenerlas estables, ¿cierto? Y hay que saber bien, hay que evitar que se descompensen, porque si esas personas con enfermedad crónica se descompensan, pues van a saturar más los sistemas de salud y va a haber un colapso del sistema mayor. ¿Listo? Para eso la principal recomendación es que se mantengan en estrecho contacto con los médicos de sus pacientes, con los médicos tratantes de sus pacientes, que son los que realmente conocen a las personas y tienen la capacidad de guiarlos y orientarlos en qué hacer y qué dejar de hacer. Otra cosa muy importante o el quinto tip que les puedo dar es garantizar que las personas mayores estén comiendo bien, estén bien hidratadas, tengan una rutina diaria que les permita estar distraídos, lo que incluye la compañía a distancia de sus seres queridos, ¿cierto? Entonces es cómo logramos conectarnos con las personas mayores que no podemos visitar todos los días por la medida de distanciamiento social y empezamos a utilizar toda la tecnología que nos permite conectarnos a través de videollamadas, etcétera, etcétera. Pero también tenemos que recordar que no toda la población, todas las personas mayores tienen la facilidad de manejar la tecnología. Entonces, eso es una, digamos, observación que quiero hacer. La quinta recomendación que les quiero hacer, la sexta recomendación que les quiero hacer es que los cuidadores se tienen que cuidar. Si uno no se cuida, si uno no está tranquilo, si uno no transita esta situación que está llevando al caos a toda la humanidad, pues menos que va a poder cuidar. Entonces los cuidadores tienen que, como lo decía, pues estar muy centrados, tener información muy certera, información que no alarme. Es una realidad que esta pandemia pues se va a expandir. Todos de alguna manera en algún momento vamos a contagiarnos de COVID. No todos van a morir. La mortalidad presupuestada o estimada para este virus es del 3%, pero ese 3% pues desafortunadamente va a fallecer. Pero si hacemos las medidas de contagio, hacemos las medidas de precaución que nos emitan los ministerios de salud de cada uno de nuestros países y somos precavidos y vemos esto de otra forma, probablemente estoy convencida que toda esta crisis nos va a llevar a que como humanidad vivamos diferente. Este virus nos hizo hacer un pare porque pienso personalmente que la humanidad necesitaba parar de alguna manera y si ustedes ven la naturaleza está respondiendo súper bien. Acá por lo menos los delfines están saliendo al mar donde no estaban, salen osos hormigueros donde no habían y están habiendo una cantidad de cosas muy interesantes desde el punto de vista de equilibrio que se va a potenciar y creo que esto da un espacio importante pues al siguiente tema del conversatorio. Para terminar brevemente, quisiera compartir con ustedes que es muy importante y esto debe ser tomado como una oportunidad para que en los adultos mayores se pueda tomar decisiones anticipadas de cuidado del final de la vida. No es un tema que nos guste mucho, es un tema para otra conversación, pero es muy importante tomar esta oportunidad para sentarse y repensarse qué quiere uno hacer al final de su vida y cómo quiere transcurrir los últimos momentos de vida. Muy bien, muchas gracias María Lucía, ha sido un gusto escucharte. Vamos ahora a proceder a darle la palabra a Emilio. Por favor, Emilio, te escuchamos. Emilio, el sonido. Sí. Buenas tardes a todos y todas. Es un gusto saludarle y compartir este diálogo en red. En primer lugar, decirles acerca del Salvador. Miren, El Salvador, desde el punto de vista de la acción gubernamental, podemos decir que fue uno de los pocos países que se anticipó
a los acontecimientos y tomó medidas extremas que en ese momento parecían exageradas o innecesarias, pero se ha demostrado en la práctica que han sido efectivas, a diferencia de otros países del mundo desarrollado y en vías de desarrollo que tomaron decisiones tardías, aparte ya de las medidas prácticas concretas que intensificaban en cada país. Aquí tenemos en este momento el número de 40 personas contagiadas y prácticamente 3 personas fallecidas. Para que tengan una idea, El Salvador es un país chiquito, pero es un número pequeño. Hasta ahora se está conteniendo, pero las medidas son estrictas. Se han suspendido los vuelos, tiene que estar la gente en su casa, hay que mantener las distancias cuando se sale por necesidades de urgencia, recibir las recomendaciones del gobierno, todo lo que se ha recomendado aquí por parte de las doctoras, no me repito, pero sí es claro que el resultado ha sido hasta ahora positivo. Los daños y los efectos a la salud humana y a la vida han sido prácticamente muy reducidos a este momento. Sin embargo, claro, los impactos en la economía han sido terribles, ¿no? Porque en nuestros países en América el sector informal de la economía representa el 70-75% y esa población tiene que rebuscarse y tiene a haber recursos limitados y regulares, y si sale y rompe la cuarentena, pues se expone a contaminarse y además a trasladarlo a otras personas. Entonces la situación no es fácil, pero ahora, por lo menos a la fecha, digamos, hemos logrado, con las medidas del gobierno y la disciplina de la población, siempre hay casos y casos, pero en general la población ha respondido con disciplina a los lineamientos. Esto de algún modo explica el éxito, entre comillas, de que no haya crecido de forma abrupta como en otros países, incluso ya se dijo, en América Latina, no digamos ya en el mundo desarrollado, Europa y Estados Unidos. Bien, ya los temas médicos y de tratamiento y las conductas que se deben tener, los hábitos y las recomendaciones ya fueron suficientemente y muy bien explicados por las dos doctoras. Yo me voy a referir más al tema sociopolítico del fenómeno. Bueno, sigue habiendo un debate en las redes sociales acerca de las causas reales del coronavirus, ¿verdad? Lo que nos han vendido a través de los medios de comunicación ha sido los animales, el murciélago, y de ahí se pasa a la población, etcétera. Pero hay otras teorías que circulan en las redes que sería bueno que examinaran para tener una información más completa y diversa, y que cada cual pueda hacerse su propia opinión acerca de las causas. Eso quizá ahora no toma tanto relieve porque hay que atender el momento que estamos viviendo, digamos la emergencia, la urgencia, pero va a tomar un relieve después de la pandemia del coronavirus, el análisis de las causas que pudo haber motivado los intereses de carácter económico, geopolítico, los debates acerca de un mundo unipolar, bipolar o multipolar, la lucha por la hegemonía, las tecnologías, la biotecnología al servicio de las guerras y de los conflictos, declaraciones de algunos políticos a nivel mundial, de altos organismos, hablando de que las personas mayores son una carga para la economía de la sociedad. Entonces creo que todo esto pone señales en el candelero de que hay también otras intenciones detrás de fondo que no se manifiestan en los medios de comunicación, sin embargo deben ser examinadas con objetividad para determinar esas causas reales que se anuncian. Nosotros acá en El Salvador, desde la sociedad civil, lo que estamos haciendo es tratando de superar el problema del aislamiento a través de las tecnologías. Como bien ya se dijo, no todas las personas mayores, la gran mayoría, no tiene acceso a las tecnologías. Entonces nos apoyamos con los liderazgos. A pesar de estar en casa, mantenemos una comunicación fluida y hacemos una selección de la abundante información que llega para que se pueda clasificar las que son de carácter psicológico, cómo manejar la vida en el hogar, cómo organizarse, cómo evitar el estrés, por ejemplo, medidas concretas de ejercicio físico adecuado para la edad que ayude a mantenerse activo,
y evitar el pánico y las situaciones extremas que pueden producir efectos peores que el propio coronavirus. Entonces clasificamos la información y la distribuimos por Internet, con WhatsApp o otros medios, para que los liderazgos puedan conocerlas y puedan a la vez transmitirlo a la población más cercana en la medida de lo posible, y que la gente pueda vivir este momento de una forma más positiva, a pesar de todos los efectos que conocemos a nivel mundial. También otro de los efectos que estamos planteando es tratar de ver el fenómeno del coronavirus también como una oportunidad. Y en esto quiero profundizar un poquito cómo lograr que, ya que se ha puesto en la palestra pública y en los medios de comunicación y en los tomadores de decisiones, que la población adulta mayor es una de las poblaciones más vulnerables, y si tiene además cuadros clínicos complejos de enfermedades crónicas, todavía es más grave y el riesgo es mayor, cómo lograr que, ya que la persona adulta mayor aparece con más fuerza en el mundo mediático, lograr convertir este desastre, esta situación del coronavirus, en una oportunidad real para el desarrollo y para mejorar las condiciones de carácter estructural en la vida de la población en general y en la vida de las personas adultas mayores con enfermedades crónicas, personas con discapacidad, etc. Para todo esto, estamos planteando aquí dentro, en el país, con las organizaciones, ya preparar las agendas de debate de incidencia política para después del coronavirus. Ahora incidimos a través del gobierno, aunque las decisiones que han tomado hasta ahora de carácter estratégico son muy convenientes, son pertinentes y positivas, aunque se han cometido errores en la aplicación práctica de esas medidas. Sin embargo, la realidad es que predomina lo positivo, aunque hayan esas dificultades en algunas decisiones tomadas precipitadamente, sin valorar todos los inconvenientes que producen. Aquí, por ejemplo, de parte del gobierno se han tomado medidas de apoyo, de auxilio económico a la población más vulnerable, con $300 por mes, a la población identificada con mucha precariedad por la dificultad de los censos poblacionales frágiles, censos poblacionales no vigentes, con muchos problemas. No hay una estadística realmente efectiva, veraz, pero aún así, con los datos que existen de todos los ministerios, se ha logrado y se está haciendo el esfuerzo de apoyar a esa población, como apoyar también al sector informal de la economía en el golpe que esto va a significar para su economía precaria. También el coronavirus pone de manifiesto claramente la fragilidad de los sistemas de salud, no solo en los países en vías de desarrollo, sino también la fragilidad en los países desarrollados, como hemos visto pues en Italia, España y Francia, Estados Unidos, etcétera. Podrán ver que el sistema de salud prácticamente colapsó, porque no se tuvo un manejo preventivo adecuado para poder educar, informar, orientar a la población en las medidas para reducir la intensidad y la frecuencia de los casos en el tiempo, lo cual colapsó todo el sistema. Pero también hay un problema de fondo, o sea, la pobreza, la desigualdad, la privatización de los servicios de salud, la mala calidad de los servicios, etcétera. Era un tema que lo teníamos vivo, vigente y duro antes del coronavirus. Y el coronavirus lo que hace es destapar esta situación, ponerla más en evidencia, lo que obliga que en la agenda post-coronavirus habrá que plantear seriamente el debate en el sistema de salud que el país, que el pueblo, los pueblos en el mundo necesitan justamente para tener una atención de calidad, con enfoque preventivo y con una visión real de atender el ciclo de vida de forma efectiva. Entonces tenemos problemas de carácter estructural. Nosotros aquí, por ejemplo, en el caso de El Salvador, tenemos un debate para la nueva ley del adulto mayor, y ese debate ya lo hemos iniciado con las autoridades y los partidos políticos. Ahora está interrumpido por la situación que vivimos, pero pasado todos los efectos y la situación del coronavirus, seguiremos en esa lucha de incidencia para lograr que haya una legislación positiva como la que ya tenemos, la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores, que logramos un esfuerzo conjunto
la aprobación y ratificación con el gobierno de la época, y también logramos política pública nacional muy conectada con el enfoque y el lineamiento de la Convención, y también un modelo de atención gerontogeriátrico en salud que todavía está en el proceso inicial de ver cómo se va a implementar. Estas serían acciones que asegurarían reducir la vulnerabilidad de la población adulta mayor para que tenga una mayor resiliencia para enfrentar este tipo de eventos o otros que puedan suceder. También este coronavirus nos permite reflexionar acerca de los modos y medios de vida y las formas de vivir que tenemos en la sociedad los seres humanos, tanto en el mundo desarrollado como en el mundo en vías de desarrollo, y tratar de que después del coronavirus tratemos de fortalecer las cosas buenas que hacíamos, corregir las cosas malas e incorporar los nuevos elementos de las lecciones aprendidas del coronavirus para tener una vida de seres humanos más feliz y estados más responsables, más comprometidos con la vida que con el interés de la economía y con el interés de las grandes ganancias de los grandes capitales. La economía hay que atenderla como Estado, pero con equilibrio, sin desatender la población frágil y más vulnerable, buscando con equilibrio esa intervención desde el Estado de acuerdo con las diversas capacidades. Para nosotros este tema es un enfoque de derechos humanos que debe ser planteado por los protagonistas, hombres y mujeres, personas adultas mayores o de cualquier tipo de sector de población, para lograr que de verdad los estados se hagan eco e incorporen las lecciones aprendidas del coronavirus en la práctica política, en la toma de decisiones, en todos los ámbitos que se han mostrado frágiles y se han destapado en esta experiencia del coronavirus. Esta es nuestra sugerencia a todas las demás organizaciones que están conectadas ahora en esta conferencia, que no basta ver el enfoque desde el punto de vista de salud y de sanidad. Esto es lo inmediato, hay que responder, incluso la intervención del ejército, de la policía, los excesos que han habido en algunos casos, pero también es bueno ver la dimensión psicosocial, ver también la dimensión sociopolítica y analizar con calma las causas verdaderas y no solo aparentes de esta pandemia, poniendo el énfasis en que la población organizada, con una incidencia política que combine con equilibrio la presión, el diálogo, la negociación, de una forma inteligente y creativa para lograr que los tomadores de decisiones corrijan los errores y que de verdad tomen decisiones de acuerdo con la demanda de la gran mayoría de la población que tiene insatisfacciones acumuladas en el orden económico y social que deben ser abordadas de forma estructural con resultados concretos prácticos que la población pueda percibir, tocar y ver. Es ese nuestro esfuerzo en este momento y vemos que el coronavirus se presenta como un problema, pero también hay que ver la dimensión de la oportunidad de producir cambios tácticos y estratégicos realmente profundos en cada uno de nuestros países si logramos poner en pie a la población organizada de cada sector y realizar esta lucha que digo de incidencia política efectiva. Estas son mis recomendaciones. Por tanto, convirtamos el desastre del coronavirus en una oportunidad que coloque a la población, a las poblaciones en general, a la población adulta mayor en una posición mejor que la que teníamos antes del coronavirus. Muy bien, gracias Emilio por tu presentación. Vamos ahora a tener un espacio para preguntas. Quienes quieran formular sus preguntas ahora de viva voz pueden hacerlo, tenemos un espacio para ello. Yo tengo también algunas preguntas que ya he ido apuntando y que han aparecido en el chat. Entonces, pues tienen la palabra los que están participando en este panel. Quizás hay que habilitar el sonido. Sí, por favor, quien quiera hacer la pregunta habilita su sonido, se identifica solamente nombre y país y formula su pregunta de manera breve, por favor. Buenos días.
Hola. Sí, buen día, Moisés. Puedes hacer tu pregunta. Bien. Selección Mega Cristiana en Managua, Nicaragua. Bueno, muy interesante todas las ponencias que han hecho nuestros hermanos y hermanas. Agradecemos el tiempo que han dedicado y su preparación. Y yo había puesto ahí en el chat, ¿verdad? Para la doctora Pereira, una pregunta, y es de que anda circulando un video sobre que supuestamente se hizo un estudio de cómo permanecen micropartículas en el aire y es sorprendente cómo en un espacio cerrado anda como una nube de partículas. De tal manera que el doctor Huerta en CNN, bueno, dispensen que haga referencia quizás de ese medio, ha mencionado que parece que están pensando en recomendar más seguido el tema del uso de las mascarillas, porque en algún momento la OPS estaba diciendo que había ciertos criterios para personal de salud, personas que están en riesgo, etcétera. Entonces la pregunta es de que si deberíamos de hacer más énfasis, como se está haciendo un gran énfasis con el tema del lavado de manos, el uso de mascarilla, y sobre todo en personas que andan bueno, los que andan todavía en transporte público o algo así, pues dependiendo del país donde sea. Y para la señora Zamudio, creo que fue que dio el siguiente tema, me confundí aquí en los nombres. Doña María Lucía fue que dio el siguiente tema sobre los adultos mayores y cómo abordarlo. Coincido con don Emilio en el sentido de que esto pone en agenda social de los servicios de salud, agenda social y política, el tema de los adultos mayores. Pero desde el punto de vista del abordaje, un abordaje, vaya, que debería ser en términos generales, lo que entiendo que más bien es como debemos de aprender al resto de la población y organizaciones de sociedad civil cómo mapear, poner en nuestro radar al adulto mayor. Porque varias de nuestras organizaciones estamos trabajando desde hace muchos años con algunos sectores vulnerables, que son los niños, niñas y adolescentes, y las mujeres, pues con el tema de las inequidades de género. Pero me parece que, coincidiendo con el planteamiento de Emilio, es poner en agenda también de los cuidados y de nuestra atención y de las labores de la sociedad civil al adulto mayor. Pero me pareció que son medidas generales del cuidado de adulto mayor. Esas serían mis preguntas. Cambio. Sí. Muchas gracias, Moisés. Vamos a pedirle a los panelistas que tomen nota y quien quiera responder al comentario y pregunta que hace Moisés, doy la palabra a la siguiente persona. ¿Sí? ¿Edwin? Sí, claro, te escuchamos. Te escuchamos. Lorenzo Mataquín, acá de República Dominicana. Gracias por esta tremendo panel. Realmente ha sido una excelente exposición y yo creo que han arrojado mucha luz sobre cómo debemos manejarnos en este momento tan difícil que el mundo atraviesa. Hay como dos cuestiones que quiero plantear aquí con el tema de el cuidado y a los cuidadores. Y es que se ha hablado mucho, inclusive aquí mismo en República Dominicana se está requiriendo en donde quiera que la gente vaya, no importa si tiene o no algún síntoma o alguna situación de afección, que use el tapabocas, incluso que use guante. Entonces hay una confusión, algunos dicen, bueno, se deben utilizar, otros no se deben utilizar, entonces la gente no sabe qué hacer, si lo utilizan o no lo utilizan, si previene o no previene. Yo creo que la doctora Zamudio habló sobre eso, de que el tapabocas, de que el cubrebocas no elimina el contagio, entonces ¿para qué nos sirve? Eso es una cosa, un poco hablar de eso. Y el otro tema que quisiera un poco más de que se abunde un poquito más, el señor Emilio habló sobre el tema de una agenda post-coronavirus, porque eso va a ser muy importante, porque sabemos que una vez que termine, que pase este proceso, que esta hecatombe que está generando
esta pandemia en el mundo entero, las economías, las agendas, todo va a cambiar. Ahora, ¿cómo nosotros, desde nuestra organización, en nuestros países, nos preparamos para poder enfrentar al mundo después del coronavirus? Eran mis dos cuestionamientos. Gracias, Lorenzo. Vamos a dar la palabra a si hay alguien más que quiera hacer alguna otra pregunta o comentario, por favor. Muy bien, si no hay nadie más que quiera tomar la palabra, solamente formular rápidamente algunas de las preguntas y comentarios en el chat. Mercedes nos pregunta si es cierto que una persona que se infectó y luego se recuperó, pese a su recuperación, puede morir 6 meses después porque los daños pulmonares. Marcela nos pregunta si el aislamiento físico, cómo se puede cuidar a las personas mayores que ya tienen enfermedades no transmisibles. Además del aislamiento físico, ¿cómo más se puede ayudar a personas mayores que ya tienen enfermedades no transmisibles? Moisés pregunta a la doctora Pereira acerca del video, eso nos lo ha dicho ya, de un supuesto estudio que indica que podría transmitirse por vía aérea. Entonces, ¿qué pasa con el uso de la máscara y el lavado de manos? Geraldo preguntó o comentó que no hay que llevarnos de rumores para no alterar el estado mental del adulto mayor. Marcela pregunta, ¿cómo evitar que este aislamiento obligatorio para personas mayores no afecte su participación política? Importante pregunta. Natalia comentó que es importante que en ayuda humanitaria y servicios de salud no se discrimine a adultos mayores y garantizamos sus derechos y la no discriminación. Además, es algo muy importante, comentó también Natalia, debemos prestar atención a la violencia intrafamiliar que puede afectar a los adultos mayores en el contexto actual. Y tenemos otros comentarios también. Martín y Marcela nos recordaron que puede buscar excelente información acerca de adultos mayores y coronavirus en la página web y redes sociales de HelpAge. También quiero recomendar, hay excelente material que podemos acceder. Y luego hemos tenido otros comentarios muy pertinentes sobre la importancia y los enfoques de la incidencia política y la atención en adultos mayores, atención en salud. Alguien... comenzando por favor con nuestros panelistas, si pueden por favor proceder a responder a las preguntas. Mercedes vuelve a preguntar si es cierto que el virus se repite o no. Entonces, una vez que una persona ya ha sido catalogada como recuperada. Dejo la palabra a los panelistas. Rosy, no tienes el micrófono activado. Lo tiene ya. ¿Lo oyen? Ahora. Ya, ahora sí te escuchamos, Rosy. Ok. Sí, que Moisés preguntaba sobre ese video y es verdad que ese fue un video que prepararon para ver cómo con una cámara infrarroja se veía cómo las partículas se mantenían en espacios cerrados. Es cierto que naturalmente, por eso es que se habla del distanciamiento social, porque en un espacio cerrado usted puede no solamente que la persona que le queda al lado contagiarse, pero recuerden que también cae en la superficie. Si usted está infectado, se va a contagiar. Hay hipótesis que dicen que en el aire se mantiene un rato, e inclusive cuando cae al pavimento también se mantiene, y por eso es el peligro de nosotros no entrar a la casa con los zapatos, sino quitárselos, tener unas sandalias a la llegada para echarle entonces cloro y agua y pero eso está en el aire, existe, y por eso está el asunto de si se usan los tapabocas o mascarillas, como nosotros decimos, o no. Una persona de nuestro país mencionaba que por qué las mascarillas, porque es verdad que se pueden entrar por los lados, el virus, una mascarilla regular no le contiene contra el virus. Pero, aparte de que le hace más difícil a usted ponerse la mano en la cara, yo soy una gente que me llevo
de lo que ha pasado en los países como la China. La China utilizó y utiliza mascarillas, aunque no estén infectados. Y ellos han podido, siendo como fueron el inicio de esta pandemia y cómo se expandió tan rápidamente entre tanta gente, y a pesar de que siendo un gobierno de fuerza, dijo, es por aquí que vamos, y la población tuvo que aceptar cómo iba. Ellos utilizan las mascarillas y se sorprendieron cuando fueron a Italia e inclusive dijeron que en Italia se había propagado porque ellos veían que la gente no estaba utilizando mascarillas en la cara, no tenían que estar contagiados. O sea que, si ustedes me preguntan a mí, ¿qué usted cree, doctora? Yo le digo, yo me la pongo. Por si acaso, yo me la pongo. Por otro lado, había otra pregunta que estaban haciendo, a mí, y es una cosa que nos preocupa a nosotros, sobre la estabilidad mental, la sanidad mental, no solo de los adultos mayores, sino de la población en sentido general en este tiempo de aislamiento. Es sumamente importante lo que estaba diciendo nuestro amigo de que ellos están haciendo en El Salvador, cómo tratan de mantenerse en contacto, y es verdad que parte de la población adulta mayor no se mete tanto con los teléfonos inteligentes, ni las redes sociales, ni cómo llevar la información, pero es sumamente importante que nosotros insistamos en que hay que pensar no solamente en la salud física, sino también en la salud mental en estos momentos. Yo, como geriatra, ustedes no se imaginan las veces que me llaman al día con diferentes preguntas, porque hay ataques de pánico. Hay personas que nos preguntan, y eso sería bueno que nosotros lo dijéramos, de que, venga acá, doctora, y si nosotros perdemos, si súbitamente perdemos el sabor y no podemos oler bien los alimentos, si eso es coronavirus. Eso pasa casi en todas las virosis. O sea que si eso le aparece a usted sin otra sintomatología, no se me mortifique por ello. Otra cosa que nosotros tenemos que pensar, que, señores, que busquen todo lo que se pueda hacer en la casa. Si el individuo vive solo, nosotros podemos hacerlo, llamar por teléfono, pasarle mensajitos por debajo de la puerta, sí promover el ejercicio físico, porque eso no solamente nos sube las endorfinas, que es nuestro antidepresivo natural, sino que también los mantiene físicamente bien. Y una cosa a tener muy en cuenta, recuérdense que si usted se estresa, las defensas le bajan. Entonces nosotros tenemos que tratar de no estresarnos, porque el estrés también baja las defensas, y si nosotros tenemos las defensas bajitas, con más probabilidad tenemos nosotros de contraer la enfermedad. Tenemos que pensar en todo eso y aconsejar a las personas que, si ven que son tantas las noticias, el día entero la televisión hablando de eso, búscase una película, póngase una música, baile solo, pero mantenga su sanidad mental. No se preocupe, mejor cierre, apague la televisión, si eso lo va a estresar mucho, para que usted se mantenga bien mentalmente y físicamente. Gracias, Rosy. ¿Alguien más quiere hacer preguntas? Aparecen nuevamente algunas preguntas sobre... Geraldo pregunta si se pueden reutilizar las mascarillas. César pregunta si... ¿qué opinan acerca de automedicarse? Está la pregunta también, dice, ¿puede volver, de nuevo, si puede volver a repetir el coronavirus? Esas son algunas preguntas nuevas que nos han aparecido. Si quieren, yo puedo tratar de resumir lo que he captado que han preguntado. Y la primera pregunta y la primera acotación que quiero hacer es, acuérdense que estamos hablando de un virus que es desconocido, ¿sí? Hay muchas cosas que desconocemos alrededor del virus y hay 1000 hipótesis, pero ninguna está comprobada. Este virus está desde diciembre. Lo que hay certeza con respecto al virus es lo que ya dijo la doctora Rosy, que es un virus ARN, que es un virus pesado, que es un virus con una capa lipídica.
¿Esto qué quiere decir? Que la mejor manera de matar el virus es utilizando agua, jabón y desinfectantes que no tienen que ser complejos ni nada misterioso, que la primera que siendo un virus pensado es más difícil que esté en el aire, haciendo referencia ante el video que está circulando ahí por redes, pues es verdad que los sitios encerrados van a hacer que el virus se contagie más rápidamente, pero por la consistencia molecular y física del virus, el virus cae rápido, ¿sí? Entonces, en ese sentido, mi recomendación con respecto a si sí tapabocas o no tapabocas, yo fui muy enfática que hay que darle lineamiento y adherirse a las recomendaciones de las autoridades de cada país. Acá en Colombia no lo hicimos tan pronto como sí lo hicieron en Salvador, pero sí se intentó hacer medidas de contención más rápidas. Entonces, la recomendación es no salir. Si usted está en su casa y no ha salido, pues la posibilidad de que se contagie del virus pues va a ser muy difícil, y si usted convive con alguien más que está con gripa, pues la indicación es esa persona que está con gripa, sí utilice el tapabocas, sí aíslese, sí hágase en otro cuarto, de manera que no vaya a contagiar, pero en teoría si usted está en aislamiento preventivo como lo indicaron en su país, pues no tiene por qué tener forma de contagiarse principalmente, ¿sí? Porque no ha estado con contactos externos. Ya en mi país, que estamos en fase de mitigación, donde ya hay contagios entre persona a persona en Colombia, pues mi recomendación con respecto al tapabocas, yo vuelvo y pongo mi posición de que los recursos de salud deben ser cuidados y deben ser manejados por personal de salud, y hay que evitar salir a las calles para no tener que salir con tapabocas y para no tener que utilizar recursos que, si faltan en los hospitales, va a ser que los mismos médicos y el mismo personal de salud sea fuente de contagio. Entonces, sí, para dar una respuesta concreta, si si dentro de lo que yo he leído de las recomendaciones que se hacen en mi país está recomendado usar el tapabocas permanentemente, por ahora no. Puede que ahorita, al haber entrado en fase de mitigación, la entidad de salud cambie en esa directriz, pero mi recomendación es guíense a las recomendaciones que hacen en sus países, y eso evita como entrar en pánico y entrar en esta discusión de si tapabocas o no tapabocas, que quiero dejar claro que todas las opciones son válidas, pero pues es que no conocemos bien el virus. Se están haciendo esfuerzos gigantes desde la ciencia para saber qué está pasando, pero pues esa es la realidad. Y con eso también quiero responder la pregunta de las personas que están preguntando que si uno se reinfecta, que qué pasa. Lo que yo he leído últimamente y de los artículos científicos por los que nos guiamos y de la guía de consenso que se hizo acá en Colombia con respecto a la reinfección, no está claro si puede haber reinfección o no. Inicialmente se pensó que no, que sí, que no. Ahorita se está, pues digamos, dudando si es que hay una reinfección, o es que si las pruebas que se hicieron para saber que había habido curación están siendo o no están siendo. Entonces esa pregunta es incierta, y eso me invita a volver a proponerles a que se acojan a las medidas de sus gobiernos. Es lo mejor que podemos hacer en ese caso. Y también ahí respondo la pregunta que hacía alguien, que si el virus respiratorio tiene consecuencias a largo plazo cuando la persona se cura. Y la respuesta vuelve a ser lo mismo, no se sabe, porque es que no ha habido el tiempo para saber qué va a pasar. Y esto es una invitación también a que mantengamos la calma, confiemos en lo que están haciendo los gobiernos, cada cual sea responsable. Y con esto contesto la última pregunta de Moisés, que hablaba sobre las consecuencias, digamos, sobre las medidas de cuidado. Y voy a responder otra pregunta de Marcela con respecto al manejo de las enfermedades crónicas. Las medidas de cuidado que les di son muy generales, y yo empecé, digamos, mi conversación diciéndoles que esto nos debería invitar a hacer algo que deberíamos hacer todos naturalmente, y es cuidar. Entonces, esas medidas de cuidado que les di fue para personas que no están contagiadas. La invitación es a que tengamos en cuenta que
que aunque esto se está dispersando de manera exponencial y de manera grave, pues confiemos en que si hacemos las medidas y seguimos las recomendaciones de nuestros gobiernos, pues tenemos menos posibilidad de infectarnos, ¿sí? Con respecto, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Yo sí soy muy partidaria de invitar a la serenidad, a la calma, a dejar de leer tanto, de mirar tanto, porque si no uno se chifla. A uno como médico también le toca, bueno, voy a seguir las guías de tal sitio, y porque si me empiezo a leer las de infectología, las de geriatría, las de medicina interna, las de cuidado intensivo, pues no, yo me leo las guías que me permiten acompañar y cuidar en lo que hago yo, que es geriatría comunitaria. ¿Sí? Que ya los responsables de estar en la UCI decidan si lo intuban con rocuronio, sí, eso ya no es lo que yo manejo al día a día. Y lo mismo los invito a ustedes, yo les estoy hablando desde lo médico. Y para terminar y responder la pregunta de Marcela, ¿cómo se puede hacer para manejar las enfermedades crónicas de los pacientes no infectados? Tenemos muchos adultos mayores enfermos con enfermedades crónicas. No sé si no lo dije claramente, pero lo voy a volver a repetir. Lo más importante es garantizar que las personas tengan la medicación que necesitan para evitar que se descompensen y que tengan que volver a los hospitales, ¿sí? Manténganlos bien hidratados, que coman bien, que estén tranquilos, que estén informados de lo que está pasando y no entren en angustia y en ansiedad que el estrés disminuye también el sistema de defensas. Y muy importante, que tengan una rutina establecida, pero acuérdense que es que hay que reinventar las rutinas. A todos nos ha tocado reinventar nuestras rutinas. Y acá yo invito y me uno a lo que dice Emilio de activar la creatividad que tenemos todos para ver cómo podemos trabajar en red y cómo podemos apoyarnos unos a otros. Ese apoyo empieza desde la familia, desde cómo acompaño yo a mis papás de una manera diferente, a mis abuelos, a mis tíos abuelos, y ya a nivel organizacional, pues cómo nos integramos y cómo generamos una red de apoyo para hacer de esto, como muy bien lo dijo Emilio también, una oportunidad y no una crisis, y no quedarnos en el inmediatismo. Estoy de acuerdo que esta es una oportunidad gigante para tomar evidencia y para tener evidencia que nos permita intervenir a nivel político en cosas futuras y evidenciar problemas de los adultos mayores que no están tan claros. Y es una invitación a todos los que están conectados a evidenciar la importancia de empezar a incidir y a proteger y a acompañar y a cuidar a las personas mayores. Yo quería hacer un comentario, no sé si se puede. Por supuesto, claro que sí. Mire, hay un ámbito que quizá no hemos profundizado mucho y quiero tocarlo, aunque sea brevemente, para que cada cual lo incorpore en su reflexión personal, institucional, etcétera, familiar. Miren, en familias que antes del coronavirus había maltrato hacia el adulto mayor, familias disfuncionales con conflictos, en clases populares, pero también en la clase media, etcétera. El coronavirus puede acentuar eso. Estamos recibiendo denuncias desde los hogares de las familias en las Procuradurías de Derechos Humanos acerca de maltrato, de violaciones, acerca de violencia, y también noticias simpáticas como que van a haber más mujeres embarazadas después del coronavirus, ¿no? Es decir, en el hogar es un universo en el ámbito micro que van a ocurrir cosas de diverso tipo, positivas y negativas. La familia que ya tenía un funcionamiento normal, armonioso, puede ser un reencuentro, un alimentar de nuevo la vida positiva en familia, vinculada al compromiso social, pero también a la atención a las personas más frágiles y vulnerables dentro de cada una de las familias. Repensar el modo de vida que tenías antes del coronavirus, las lecciones aprendidas, etcétera. Una especial atención al trato psicosocial es fundamental hacia personas mayores, pero también con personas con discapacidad, personas más frágiles. Pero en algunos hogares va a haber rupturas, va a haber crisis, y entonces el Estado no está preparado porque está concentrado en la atención, digamos, de la salud física ante el fenómeno del coronavirus. Entonces ese tema hay que ponerle atención y darle un tratamiento adecuado de acuerdo con las particularidades de cada situación. Pero nosotros en la comunicación, con nuestros liderazgos, planteamos justamente que hay que poner
atención en esa convivencia que a veces ni existía antes del coronavirus y ahora a la fuerza tienen que convivir, donde no ha habido ni siquiera tradición de una convivencia agradable o armoniosa. Entonces, este universo en el ámbito micro debe ser observado adecuadamente para dar el apoyo necesario para prevenir y reducir los factores de riesgo y de crisis. Ok, quizás si no hay ninguna otra pregunta, me gustaría ahora darles un minuto a cada uno de los panelistas para que nos den un mensaje, vayan pensándolo mientras yo hablo, nos den un mensaje de cierre, un mensaje que pueda ser ánimo de esperanza en las vías que podemos tener para el trabajo que se hace con adultos mayores, la protección que queremos llevar a los adultos mayores en el contexto del COVID. Entonces, para no ponerlo así muy forzado, conforme ustedes quieran ir interviniendo, Rosy, María Lucía, Emilio. Rosy, tu micrófono. Sí, dos cosas yo quería traer a colación. Número uno, que recordemos, si nos vamos hacia atrás, que han habido pandemias en el mundo, pandemias que se han llevado millones de personas, pero el mundo ha seguido adelante, y nosotros de la misma manera, nosotros estoy segurísima que esto va a hacer que nuestras sociedades reflexionen. Nosotros, cada uno de nosotros, debemos hacer una reflexión profunda y reconocer qué tipo de sociedad nosotros queremos de ahora en adelante. Nos ha sido difícil poner el adulto mayor, y por eso le digo a Emilio, gracias por lo que nos dijiste. Nos ha sido difícil poner el adulto mayor, colocarlo en el medio para que sea visible. Y tenemos luchando por una convención internacional sobre los derechos humanos de los adultos mayores por mucho tiempo. Fíjense que se hizo la convención latinoamericana y solamente hay 5 países que la han refrendado y firmado. Nos faltan muchos países por reconocer que esa parte de la población merece no ser considerado como un objeto de dádiva, sino como un sujeto poseedor de derecho. Y este coronavirus, como dice Emilio, nosotros vamos a hacer un antes y un después. La vida continúa, nosotros vamos a seguir adelante. Lo único que sí le vamos a recomendar a todas las poblaciones del mundo, que debemos cuidarnos. Mantengámonos en la casa, mantengamos la calma para que podamos salir airosos de esta prueba que yo, que soy creyente, pienso que Dios la mandó para que el mundo se repensara y se reinventara. Gracias, Rosy. Emilio o María Lucía. María Lucía, ¿te escuchamos? Listo. Pues mi mensaje final es que el hecho de que ustedes estén acá queriendo ver la situación de otra manera y planteándose cómo pueden aportar en esta situación, pues es muy valioso. Mi invitación primero es a que se cuiden ustedes mismos para poder cuidar, es decir, el autocuidado. Segundo, estoy convencida que esto es una oportunidad para que cada persona vaya adentro. Esto es una oportunidad que nos está dando la vida para ir adentro y mirar y replantearnos desde lo personal qué queremos hacer de ahora en adelante, y ahí sí pasar a mirar cómo podemos hacerlo con nuestros semejantes más cercanos y después con los demás.
Y la invitación desde lo médico puntual con adultos mayores es revisen cuáles son las enfermedades de sus familiares, revisen cuáles son las necesidades que hablé desde todas las esferas del ser humano y antes de salir corriendo vayan y pidan ayuda a su médico tratante. Si no lo tienen, pues esta es una oportunidad para empezar a buscar un médico tratante. Y bueno, quiero dejar un mensaje de confianza, de esperanza, de serenidad y una invitación a que se informen bien y no crean tanto, o sea, una invitación a dejar de ver tantas noticias, tantas redes sociales y dejar de conectarse con el afuera y entrar a conectarse con ustedes mismos para cuidarse ustedes mismos y cuidar a las personas mayores que tienen alrededor o a las personas que pueden impactar como organización. Muchas gracias por el tiempo compartido, muchas gracias a mis compañeros panelistas por todo lo aprendido de ustedes. Muchas gracias. Sí, comentarios. Sí, en primer lugar, una primera recomendación es sigan las indicaciones. Eviten el pánico, Te perdimos, Emilio, ¿no te escuchamos? Sí, perdón, sí. Sí, no te logramos escuchar, perdón. Y ahora, sí, decía yo que escuchemos las recomendaciones, apliquemos, seamos disciplinados y logremos desarrollar un clima de calma, pongamos atención al tema de la salud mental en el tratamiento de los seres humanos en nuestro ámbito familiar, comunal, municipal, etcétera. No olvidemos que el ser humano no es el único ser viviente en la biodiversidad. Tenemos que aprender con humildad, convivir con el entorno de biodiversidad. De lo contrario, esta no va a ser la última crisis, sino que vendrán otras y mucho más fuertes. Y el último comentario, recomendación es no desactivemos la movilización, fomentemos aún en el coronavirus el clima, la actitud, la responsabilidad y el compromiso de la lucha creativa e inteligente por lograr políticas públicas favorables al ser humano y que los estados se comprometan a su desarrollo. Gracias. Muchas gracias, Emilio. Bueno, hemos llegado ya al final de nuestro panel. Quiero agradecer a nuestros tres panelistas por su tiempo, por su preparación. Quiero agradecer a los que se han unido a nosotros durante este panel, que han estado con nosotros desde el principio, gracias por ese esfuerzo también. Y en particular quiero agradecer, por supuesto, a Help Age International por su esfuerzo, por su apoyo. Quiero agradecer también a Church Service, al Servicio Mundial de Iglesias, por esta alianza que nos ha permitido junto con Help Age hacer este esfuerzo. Esperamos que lo que llevamos lo podamos utilizar en nuestro trabajo y unirme a estas mensajes de positivismo, de esperanza que nos han dado nuestros panelistas. Continuemos con nuestro trabajo, nuestra lucha y nuestro esfuerzo. A todos, a todas, que tengan un buen día, una buena semana y lo que queda de ella. Y